gran déficit exterior y que lo trata de reducir. ¿Es malo tener un déficit exterior o es bueno tener un déficit exterior? Yo aquí os puedo dar dos datos, ¿no? 3 países, Japón, Estados Unidos y Alemania. Año 1982. Alemania tenía el mismo PIB per cápita que Estados Unidos, que es una buena medida del bienestar. Japón era un 18% por debajo de Estados Unidos. Han pasado desde el año 82 hasta el año 2024, han pasado 30 o 40 años. El PIB de Estados Unidos, el PIB per cápita ha aumentado 1,8, el de Alemania 1,5 al año, eso todo cada año en media, el de Japón 1,3. Parece que son diferencias muy pocas, pero cuando lo multiplicas por 40 años son muy grandes, ¿no? Y Estados Unidos, a día de hoy, tiene un 40% del PIB per cápita más alto que Alemania, y Japón lo tiene un 60% inferior a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está 40% superior a Alemania, que empezó igual hace 40 años. Japón empezó un 20% por debajo y ahora está un 60% por debajo. ¿Qué ha habido de diferencia entre estos países? Alemania ha acumulado un superávit exterior brutal, igual que Japón, y Estados Unidos un superávit, digamos, comercial. Estados Unidos un déficit muy alto. Estados Unidos déficit alto, los otros dos superávit alto y el PIB per cápita Estados Unidos mejor. Por tanto, ¿es bueno o es malo un déficit comercial? Bueno, en este caso es bueno. ¿Y por qué? Pues porque lo ha podido financiar muy barato. ¿Y por qué lo ha podido financiar muy barato? Porque el dólar es la moneda de reserva internacional, ¿no? Primera conclusión, por tanto, Estados Unidos se ha visto beneficiado de tener un dólar, que es la moneda de reserva internacional, y gracias a eso se ha podido financiar muy barato y tiene un PIB per cápita, entre otras cosas. También hay otras muchas razones, tecnológicamente está muy avanzado, etcétera, pero se ha podido financiar muy barato. El tener el estatus del dólar le ha beneficiado. ¿Qué está ocurriendo ahora con los aranceles? Es decir, no voy a entrar, aunque sería interesante dar otra ponencia al respecto, cuál es la historia del dólar y cuáles son las causas por las que una moneda es una moneda de reserva internacional. Hay muchas razones. En primer lugar, pues porque es el dólar, porque Estados Unidos es un socio fiable y tiene instituciones fuertes, ¿no? Y esto, digamos, se ha puesto en entredicho. En segundo lugar, porque para que una moneda también se use como divisa internacional, tiene que ser fiable. Y Estados Unidos, lo que toda la política de Trump está enmascarando es que tiene problemas serios de financiación. Es decir, el déficit público de Estados Unidos este año es de un 6,8%, una deuda pública del 100%. Y una de las medidas que Trump ha prometido en su programa electoral, que las va a implementar, de hecho ha habido una aprobación de una ley en el Senado hace unos días, es que va a hacer una rebaja de impuestos muy, muy importante. Impuestos que va de reducción de impuestos sociales, que nos parece bien, eliminación de los impuestos a las propinas, que en Estados Unidos es muy, muy importante, eliminación de los impuestos a las horas extraordinarias y otra serie de medidas que suponen añadirle otros 3 puntos más al déficit público americano. Eso significa que en la próxima década la deuda americana pues, va a pasar al 130% del PIB. Y además la deuda pública americana, digamos, tiene una financiación muy corta. 30% de la deuda la tiene que financiar el año que viene. ¿Quiénes son los dos mayores compradores de deuda americana? China y Japón. Países que Estados Unidos les está atacando de una forma importante. Y el 30% de la deuda pública americana la compran los extranjeros. Y esto es absolutamente fundamental. Y se está generando una cierta confusión y una cierta desconfianza respecto a Estados Unidos y su deuda y el esfuerzo del dólar, que puede generar problemas a Estados Unidos para su financiación. Si unimos la política amenazante de Trump, que no solo amenaza con aranceles, también ha amenazado a los tenedores no residentes de Estados Unidos con pagarle tipos de interés mayores por la deuda que mantienen en Estados Unidos, tipos de interés menores que los residentes de Estados Unidos, incluso de obligarles a cambiar la deuda a 5 años por deuda a 100 años con tipos de interés bajos. Es decir, y si ustedes tienen deuda pública americana, ¿qué hacen si les vence el año que viene? Pues no renovar. ¿Y estarían dispuestos a adoptar la deuda que quiere emitir de más el próximo año? Pues no. Entonces, esto es realmente lo más preocupante, digamos, de la política americana. Trump y su equipo tampoco, digamos, son tontos, entre comillas. Ellos dicen, bueno, ¿cómo voy a financiar
esta bajada de impuestos reduciendo el gasto. El problema es que Musk no ha podido reducir el gasto porque la capacidad de reducir el gasto en Estados Unidos parece que es bastante más limitada. Y el aumento de los ingresos a través de aranceles, pues es un impuesto muy ineficiente, es decir, porque ingresa poco y distorsiona mucho. Y el mayor crecimiento económico en Estados Unidos, que es la otra gran baza para poder financiar este importante déficit público en Estados Unidos, pues tampoco está ocurriendo, porque los datos del primer trimestre de este año es un crecimiento negativo de la economía americana. ¿Por qué? Fundamentalmente porque han aumentado muchísimo las importaciones y el déficit exterior ha aumentado. ¿Por qué han aumentado las importaciones? Pues porque la gente ha aumentado la compra de bienes importados antes de que se produzcan los aranceles. Por tanto, en el corto plazo ha tenido el efecto menos del deseado. Esperemos que esto sea temporal y no sea permanente, pero por el momento ni se ha generado más crecimiento económico, ni se ha reducido el déficit comercial. Las expectativas de inflación se han elevado, mucho más importante, y el dólar se ha debilitado como moneda de reserva internacional. La suerte de Estados Unidos es que no hay una alternativa. El euro, como veremos, no es alternativa porque somos un montón de países y no tenemos un activo líquido como es el caso del dólar. Tienen el bono americano único. En España, en Europa hay muchos bonos y hace que sea un activo poco líquido. Y el yuan ni está ni pretende que esté porque ellos no tienen interés en que el yuan sea una moneda internacional porque hay controles de capitales. Y aparte, bueno, pues yo creo que genera muchos anticuerpos fuera de China como un socio fiable para usar su moneda como divisa internacional. Es decir, una de las cuestiones que ha debilitado al dólar también como divisa internacional son las sanciones que impone a terceros muchas veces de forma descoordinada. Es decir, si yo pongo sanciones para el uso del dólar a determinadas personas, pero Europa no le sigue, pues esas personas usarán el euro y no el dólar como divisa, que le da mucha más fiabilidad. Por tanto, Estados Unidos es la gran incógnita. Yo diría que los aranceles, independientemente de lo que ocurra, porque no sabemos lo que va a ocurrir, ha generado mucha incertidumbre y los empresarios están retrasando sus decisiones porque no tienen claro lo que va a pasar. Y esto está generando un impacto en el crecimiento económico mundial, de acuerdo con las principales instituciones, a la baja, es decir, menos crecimiento mundial para este año. No os voy a aburrir con cifras, pero más o menos el PIB mundial crece 3,5-4% al año. Las previsiones del Fondo Monetario, etcétera, es del 2,8-3%, porque hay incertidumbre, ¿no? Y lo que sí está ocurriendo se está encareciendo mucho la financiación americana, el dólar está generando dudas. Y esto es muy, muy malo para Estados Unidos, pero es muy malo para todos. Es decir, porque al final tener una divisa internacional de referencia siempre es importante, ¿no? La otra gran economía es China. China, ¿qué ocurre con China? China cambia mucho desde la primera administración Trump. Es decir, China era un país, ¿no? Una economía importante, un país donde exportaba a Estados Unidos bienes bienes con poco valor añadido. Y fundamentalmente su principal mercado era Estados Unidos, ¿no? Exportar estos bienes y tenía un superávit comercial muy importante con Estados Unidos y ese dinero lo utilizaba para invertir en bonos americanos, ¿no? Han pasado 10 o 15 años y os voy a dar un dato de una universidad australiana, de Sydney, una universidad tecnológica. En la época anterior de la anterior administración Trump, clasificaba los productos tecnológicos en 61 sectores, ¿no? China era líder en la vez anterior en 7 de los 61, ¿no? Actualmente es líder en 59-58 de los 61. Y Estados Unidos lo contrario. Es decir, China ya no es un país que exporta de los 2000 con una sobreinversión en casas. Hay 70 millones de casas vacías. Con un problema inmobiliario, con un sistema, con una sobreproducción y con poca capacidad de consumo, y una gran China tecnológica, puntera y muy desarrollada. Pero China, insisto, no es la China de antes. China exporta bienes de mucho valor añadido. Ya no solo exporta a Estados Unidos, ha diversificado mucho los países donde exporta. Y sobre todo exporta muchos bienes de capital. Es decir, lo que también Trump se ha encontrado es que no puede cortar el comercio con China porque se encarecen muchos de los componentes de producción americana
por ejemplo, los componentes del iPhone. Es decir, se multiplicaría por 2 el precio de un iPhone si se trasladara la producción que se hace en China a Estados Unidos. Estados Unidos está intentando moverla a otros países como es el caso de India, pero China produce muchos bienes de capital y, sin embargo, lo que importa son muchos bienes de consumo que son mucho más fáciles de sustituir, ¿no? Y la otra característica de China, y yo paso ya a la zona euro, porque yo creo que hay que mirar muy de cerca lo que ocurre con los déficits públicos, la deuda pública y los asuntos fiscales, que yo creo que muchas veces se pierde el respeto a la deuda y los problemas afloran por esta falta de consistencia en mirar la deuda, ¿no? Estados Unidos y China tienen más o menos el mismo déficit este año, pero hay una gran diferencia. El déficit público de China va a generar crecimiento económico y va a comprar bienes y servicios. Y el déficit público americano va a pagar los intereses de la deuda a los bonistas. Es decir, que el déficit público americano no tiene impacto en el crecimiento económico. Es un déficit público fundamentalmente para pagar intereses. El porcentaje de pago de intereses de China, el déficit público de China, es muy bajo. Lógicamente, si continúan teniendo un déficit público indefinido durante 20 años, acabarán pagando más de intereses. Pero hoy por hoy, el déficit China sí que tiene capacidad fiscal para generar crecimiento. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene una deuda mucho más insostenible, fundamentalmente dedicada a pagar intereses, y además los intereses en Estados Unidos cada vez son más altos y cada vez la carga de la deuda es más alta. Para un gobierno populista, reducir el déficit público, y además como se tiene que reducir, es siempre muy complicado. Y el problema de Estados Unidos, el problema del déficit exterior americano, no son los aranceles, es el déficit público. Es lo que los economistas llamamos los twin deficits, es decir, déficit público, y esto lo sabemos en España hace tiempo, el déficit público, déficit exterior. El déficit exterior es un reflejo de que uno consume más de lo que produce y porque tiene un déficit público muy alto. Y la forma para reducir el déficit público americano es el déficit exterior americano, reducir el déficit público. ¿Cómo estamos en Europa y en la zona euro en particular? Europa somos el hermano triste mundial, que crecemos siempre mucho menos que nuestros socios europeos. A finales del año pasado, prácticamente menos España, las otras economías grandes europeas estaban en crecimientos negativos. Ha habido un salto sustancial en Alemania, donde se ha decidido romper con las reglas fiscales y permitir déficits públicos para hacer inversión y para invertir en defensa. Alemania ha dado un buen dato de crecimiento económico, el último dato de crecimiento económico, que ha duplicado las previsiones, está creciendo al 0,4%, que para Alemania no está nada mal. Pero Europa sigue teniendo unos resultados de crecimiento muy pobres. Pero tenemos una gran oportunidad en Europa. En Europa solemos reaccionar cuando tenemos crisis. Es decir, cuando tuvimos la crisis del euro, acordaros, en el año 2012, 2013, creamos la Unión Bancaria. Cuando hubo la crisis financiera internacional en el año 73, que se rompió el sistema de Bretton Woods, fue el embrión para generar el euro. Tardamos luego varias décadas más, pero fue la crisis financiera internacional la que generó que el euro se creara. De la misma forma que también fue la enorme crisis económica mundial la que generó que se generara el mercado único europeo, ya en los años 80. Y ahora pues tenemos una gran oportunidad para, con liderazgo en Europa, avanzar en 5 áreas que yo creo que son fundamentales para consolidar el mercado europeo. Europa somos el mayor mercado mundial. Tenemos 450 millones de consumidores, más del doble que Estados Unidos. No somos China, pero tenemos mucha más renta per cápita que China. Es decir, Europa es un continente en sí muy, muy importante. Pero hay 5 áreas donde deberíamos de avanzar. En primer lugar, unión bancaria, unión de mercado de capitales. Deberíamos de tender a tener un bono único europeo. Y eso haría que el euro fuera realmente pudiera reemplazar al dólar como moneda de divisa internacional. Lógicamente, tener un bono europeo no va a ser posible mientras España tenga una deuda pública del 110, Francia del 110, Italia del 135 y Alemania del 60, y encima con déficits públicos muy altos que no queremos corregir. Lógicamente, los países que son más ortodoxos dirán: oiga usted, yo comparto riesgo de mi bono con usted, pero por lo menos intente acomodarse donde estoy yo, ¿no? Que haya una unión bancaria. Para que haya una unión bancaria es importante que, como sabéis, los depósitos de menos de 100.000 euros tienen
el apoyo de los tesoros nacionales. Lógicamente, el apoyo de un depósito de menos de 100.000 del Tesoro español, que es un modesto A menos, pues vale menos que el apoyo del Tesoro alemán, que es un triple A. Pero además, para que haya unión bancaria tiene que haber fusiones entre bancos transfronterizos, ¿no? Y hoy no solo hablo de España, pero en España apuesta que haya fusiones intrarregionales y en Italia también. Ya si hablamos de a un alemán que digamos que un banco español va a comprar un banco alemán, pues igual nos dicen, oye, usted, si no compra usted entre los suyos, a mí déjeme, ¿no? Es decir, tenemos que hacer también los deberes nuestros, tanto fiscales como bancarios. Y luego la unión de mercado de capitales, es decir, tener un mercado de capitales único, como en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, 2/3 de la financiación es de mercado y 1/3 es bancaria, y Europa es la inversa. Y aquí habría que mejorar muchas cosas. También es cierto que la empresa europea es muchísimo más pequeña que la empresa americana y, por tanto, es menos apta para los mercados de capitales. Para que una empresa pueda emitir un bono, hace falta que la emisión sea entre 500 y 1.000 millones para que el bono sea líquido. Para que pueda cotizar en bolsa, hace falta 500.000 millones para que sea líquido, ¿no? Y en Europa hay pocas empresas cuyo 30% valga o 25% valga 1.000 millones o que tengan capacidad de emitir un bono de esas cantidades. Por tanto, mercado de capitales bien, pero crecer la empresa europea también, y para eso hay que hacer medidas en el mercado en el mercado único europeo. Según área muy importante, las telecos, que yo creo que habéis oído hablar mucho. En Estados Unidos hay 3 operadores de móviles, en China hay 3, en Suecia hay 9. Creo que son 10 millones de habitantes, ¿no? Creo que en Europa no sé si son 80 o 100, ¿no? Es decir, cada pequeña circunscripción tiene un operador. Y básicamente la excusa ha sido que se defiende al consumidor. Pero lo que ocurre es que la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones por esa atomización es muy baja, y la inversión en infraestructuras de comunicaciones en España es muy buena, pero es la excepción. En Alemania es muy baja comparada con Estados Unidos, y la velocidad de Internet, etcétera, es mucho más limitada, y luego la inversión en tecnología pues es mucho más pequeña. Es decir, es posible que haya una mayor consolidación sin perjuicio del consumidor, y que eso genere una mayor eficiencia en la gestión del mundo de las telecomunicaciones, sin que cada pequeño país tenga su propia empresa operadora, ¿no? La energía, bueno, ya que os voy a contar, es decir, es importante las interconexiones, tener un mercado único europeo de energía que haga que tengamos una energía barata, eficiente y buenas interconexiones, que también sea muy resistente a los cambios, ¿no? En materia de I+D+I, habría que también mejorar. Es decir, Europa gasta igual que Estados Unidos en I+D+I. La diferencia es que Estados Unidos tiene el gasto mucho más concentrado, es mucho más eficiente, en Europa está, como todo, mucho más disperso, y por tanto habría que llevar a cabo una concentración. En el mundo armamentístico, que es otro de las disrupciones de Trump, que ya no podemos contar con Estados Unidos para nuestra defensa, de enorme gasto en defensa del 5% que tenemos que hacer, el 75% es para comprar material americano, y por tanto sería una pena. Es decir, que ese gran gasto que tenemos que hacer pues no sea para comprar material de defensa europeo. Y cuando hacemos las cosas bien, las hacemos muy bien. El caso de Airbus es la principal empresa europea de defensa, el Eurofighter, son proyectos europeos que han demostrado que podemos estar a la vanguardia del mundo. Ahora, si queremos hacer 25 tanques distintos y 74 modelos de misiles y 53 modelos de drones, pues posiblemente no haremos ninguno, ¿no? Y aquí yo creo que hace falta también coordinación, liderazgo en Europa, para que en materia de defensa se pueda mejorar. Por tanto, en Europa hay mucho que hacer. Tenemos un continente formado, un continente con buenas universidades, con mano de obra cualificada, muy envejecido, eso sí, igual que China. En China hay 350 millones de personas, habrá en la próxima década de más de 65 años, es decir, es un continente de gente, de pensionistas, y eso va a ser un problema. Y en Europa pues también es una sociedad envejecida, pero bueno, tenemos grandes posibilidades en cualquier caso, ¿no? ¿Cómo está España, no?
Bueno, España, los datos que manejamos nosotros para este año, con este incertidumbre internacional, pues bueno, vamos a seguir con un crecimiento económico importante, es decir, de cerca del 2,7, 2,8, es decir, más del doble de crecimiento europeo, que estará en el 1, y pico, con una inflación bajo control, cerca del 2,2%. Es decir, la economía de España se está comportando bien. Se sigue creando empleo, y empleo en el sector privado, que es el que está generando empleo. Los datos de la EPA del primer trimestre, como todos los primeros trimestres, se ha destruido empleo, no se ha creado empleo, se han destruido, creo que han sido 90.000 empleos, pero fundamentalmente han sido en el sector público, no en el sector privado. Y bueno, la tasa de paro pues se ha reducido, está en el 11,8, 11,9, pero sigue siendo muy elevada, ¿no? El déficit público, pues bueno, yo creo que estuve en las asambleas del Fondo Monetario hace unas semanas. A mí, digamos, el mensaje que me dieron es que estaba bajo control dentro de lo que cabe. Es decir, tenemos un déficit público que se acercará, que tendría que ser más bajo de lo que es, pero bueno, está en el 3%. En el país de los tuertos, el de los ciegos, el tuerto es el rey, comparado con Francia, 5 o 6% de déficit, o Italia, pues estaremos posiblemente en el 3% este año. Ojo, creciendo al 2,8. Habrá que ver cuando crezcamos al 1 cómo va el déficit público. Y la deuda pública está reduciéndose, pues bueno, porque el PIB nominal crece, y bueno, y la deuda pública pues se está reduciendo. Es decir, sí, hay que ajustarse, el déficit público hay que reducirlo, pero se puede reducir. Es decir, no es algo que esté fuera de nuestro alcance, aunque no hay mucha disposición de poder reducirlo, que de hecho estamos en una situación bastante atípica, donde no tenemos presupuestos. Yo no sé si hay alguna democracia que se pase una legislatura entera sin presupuestos, y donde los presupuestos son de un parlamento de la legislatura anterior, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es un tema muy grave, ¿no? Y yo creo que Europa debería ser consciente de que tiene un país que igual no tiene presupuestos en una legislatura. Y bueno, pero bueno, insisto, finanzas públicas más o menos, bueno, no disparatadas. ¿Y cuál es el problema de España, ¿no? En nuestra opinión? Y lo llevamos diciendo en CEO, yo lo llevo diciendo en la Junta desde hace más de un año, ¿no? El problema en España es la inversión. Es decir, este es nuestro principal punto más débil que tiene actualmente la economía española. Los niveles de inversión de España son los previos no llegan, apenas llegan a donde estábamos antes del COVID. Y la inversión pública y la privada no se están comportando bien. La inversión pública, estamos viendo ya los efectos en el ferrocarril, en carretera. El deterioro de las carreteras en España es tremendo. Es decir, hay muy poquita inversión pública, y la inversión privada tampoco está. Es decir, las empresas españolas han aprovechado los últimos años para reducir su deuda, y más recientemente para acomodar a liquidez, pero no para invertir. ¿Por qué? Pues posiblemente porque no ven las oportunidades de inversión en España lo suficientemente atractivas en el corto plazo. ¿Y por qué? Pues porque hay inseguridad jurídica, por ejemplo, es decir, se no cambian las normas cada 2 por 3. Ha habido un aumento muy sustantivo de los costes laborales, costes energéticos a veces, y sobre todo también costes fiscales, que como veremos estamos muy penalizados desde el punto de vista fiscal. La realidad es que la inversión privada pues no acaba de crecer y no acaba de comportarse como debería de comportarse, ¿no? Y bueno, como decía, pues esa es la principal debilidad de nuestra economía, que tiene cosas muy positivas. Es decir, es una pena que España no utilice a tope sus capacidades. Es decir, España tiene una energía barata, es decir, por primera vez tenemos unas fuentes de energía muy baratas, con muchas renovables, pero también muy diversificados. Tenemos gas barato de Argelia, pero también tenemos gas natural de igual que importamos, y muchas regasificadoras. Tenemos nucleares, 20% de esa energía es nuclear. Es decir, tenemos hidráulicas, es decir, tenemos unas fuentes de energía diversificadas y baratas, ¿no? Tenemos una red, como decía, de telecos súper eficiente y súper importante. Es decir, somos de los 3-4 países del mundo con una infraestructura de red mejor. Y tenemos otras infraestructuras que hasta ahora no eran malas. Una buena red de aeropuertos, la red ferroviaria es buena, deteriorada, hay que invertir en ella, las carreteras, etcétera, y eso es importante.
mucha inversión, por ejemplo, en centros de datos como consecuencia de energía barata. Es decir, España es un país bueno, en un sistema educativo, tenemos una educación privada de primera magnitud. Es decir, y en España el sector de la educación es uno de los sectores que exportamos mucho en online. En América Latina, muchos estudiantes de fuera vienen a España. Es decir, España tiene y sobre todo tenemos la mayor cantidad de dinero público que hemos tenido en nuestra vida. Tenemos 95.000 millones de ingresos más que en el año 2019. Habrá que ver dónde ha ido este dinero extra. Y ahora voy a la competitividad empresarial, que es donde quería acabar mi presentación. Es decir, si tenemos 95.000 millones más de ingresos que el año 2019, ¿por qué se aumenta la presión fiscal en España lo que se ha aumentado en estos años? Es decir, en España no tenemos un problema de ingresos públicos, no tenemos una falta de ingresos públicos, lo que tenemos es un exceso de gasto inocuo e innecesario. Y esta es la gran reforma pendiente de España. En España se ha aumentado en 3 puntos la fiscalidad de nuestras, en general, de la economía española, mientras que en Europa la han reducido. Dice el gobierno que la presión fiscal de España es inferior a la europea, lo cual, tal y como ellos lo dicen, es cierto. Es decir, en el año 2022, que son los últimos años que podemos comparar con Europa, nuestra fiscalidad es del 38% y la europea es de apenas el 41%. Pero con el aumento que se ha producido de la fiscalidad del 2022 y el 2024, posiblemente estaremos muy cerca ya de la presión media europea. Pero ¿qué diferencia hay? En primer lugar, la economía sumergida. En España, los que pagan mucho más que en Europa, porque nuestra economía sumergida es del 24% y en Europa es del 12%. Y sobre todo, que en España hay un 12% de paro y en Europa hay un 6% de paro. Si en España trabajaran ese 1 millón y pico de personas para tener un paro del 6,6%, se ingresaría por IRPF, se ingresaría por cotizaciones sociales y nuestra presión fiscal sería muy superior a la europea. Por tanto, primera reflexión, los datos hay que analizarlos en su justa medida, es decir, una presión fiscal en frío, sin tener en cuenta que tenemos el doble de economía sumergida y el doble de paro, pues no es una buena medida. Pero lo que nosotros hacemos en el instituto es analizar, más que la presión fiscal, los tipos. Es decir, porque un país puede tener tipos muy altos y recaudar muy poco, o tipos muy bajos y recaudar mucho. Es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene los tipos muy bajos y la recaudación por habitante es el doble que la catalana, que tiene tipos del doble. Hace unos días hacíamos un informe sobre la fiscalidad de la vivienda, que es muy interesante. Somos el país de la OCDE que mayor fiscalidad tiene sobre la vivienda, un 30% en todas las fases de la vivienda. Hay países que tienen fiscalidad negativa, y no países raros, Dinamarca, Italia, Holanda, porque la vivienda se ayuda, no se castiga. España, después de Canadá, es el país fiscalmente más penalizado. Pues bien, hay comunidades autónomas como la de Madrid, con una fiscalidad del ITP del 6%, que recauda el doble que la catalana, con una fiscalidad del 12%. ¿Por qué? Porque hay muchas más transacciones. Por tanto, tipos más altos no siempre significa mayor recaudación. Y entonces hemos hecho un análisis en el instituto de cuál es la presión fiscal que llamamos normativa, es decir, de los tipos, ¿no? Usando datos de la Tax Foundation, que es el principal centro internacional de análisis de fiscalidad, y de 38 países somos el país 34 en competitividad fiscal, es decir, que tenemos solo 4 por detrás nuestro, ¿no? Y además, desde los últimos 10 años llegamos perdiendo posiciones, porque hace 10 años éramos el número 23. Es decir, somos una economía, desde el punto de vista fiscal, tremendamente poco competitiva, ¿no? De hecho, además, en este indicador de competitividad fiscal, las empresas son las más penalizadas. Es decir, la fiscalidad de la empresa, en el caso de España, es dentro de la fiscalidad la menos competitiva. Todos los impuestos que pagan las empresas son mucho más altos en España que en la media de países de la OCDE o que en Europa. En primer lugar, y sin aburriros con datos, pero la empresa española paga 2 puntos más de PIB, un 12% frente al 10% que la media de la empresa europea. En España, de los total de ingresos fiscales, el 32%, 32,4% son pagados por las empresas.
el 25,8 es la media de la Unión Europea. Es decir, que estamos pues prácticamente 7-8 puntos más de pago de las empresas españolas respecto de las europeas, lo cual, pues bueno, es muy pernicioso. Yo siempre pongo un ejemplo. De 100 euros que pague una empresa a un trabajador, 60 va a Hacienda, 40 va a cotizaciones sociales, 20 de retención media del IRPF. Es mucho dinero, es mucho cargo para contar gente, es mucho coste, ¿no? Pero luego todos los impuestos que pagan las empresas están muy por encima. Empezamos, por ejemplo, por el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades en España es del 25%, la media de la Unión Europea es del 21%. Es decir, es un 24% más elevado en España que la media de la Unión Europea. Eso empezando por sociedades. Por ejemplo, impuestos como la inversión. La inversión está tremendamente penalizada en España. Las rentas de capital en España tributan 13 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Además, solo ha habido 2 países que este gravamen, el gravamen del ahorro o de la inversión, que lo subieron en el año 22-25, que fueron España y Países Bajos, ¿no? En España se aumentó para los que ganan más de 300.000 euros, que se ha situado en el 13%. El promedio comunitario ha caído 1,5 puntos y está en el 17%. Y en España el tipo máximo está en el 30%, ¿no? Es decir, que el tipo máximo medio en esa ley es justo el doble, ¿no? Las ganancias de capital, que en España también se sigue aumentando la fiscalidad. Por ejemplo, en Chipre y en Grecia se han pasado de retener el 20 al 15%. Pero es que hay ya muchísimos países en Europa que han eliminado el impuesto de las ganancias de capital. Es decir, y no países raros, es decir, Bélgica, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Luxemburgo o Malta son países que han quitado el impuesto a las ganancias de capital. El impuesto del patrimonio no existe en ningún país, salvo en Italia o en España. Es decir, que básicamente todos los impuestos, todos los tipos, son mucho más elevados en España que el resto de países, y esto acaba laminando y limando la competitividad de España, ¿no? Yo quisiera hacer la última reflexión sobre un tema sobre 2 temas. En primer lugar, acabaré hablando de Navarra, pero antes de hablar de Navarra, sí quisiera hablar de un problema en España, que es la litigiosidad con la hacienda pública. Es decir, en España hay exactamente 230.043 años 230.043 reclamaciones tributarias. 240.000 reclamaciones tributarias. Que es una cantidad elevadísima. Es de locos. Ha habido de los litigios que por vía económica o administrativa se ha dado total o parcialmente la razón al 37% de los que litigian. La mitad de estos que no se les da la razón acuden no ya por el económico administrativo, sino por el contencioso. Y a estos se les da también la razón de cerca de un 37, un 40%. Es decir, que en media a los que litigan contra la agencia, el 60% se le acaba dando la razón total o parcialmente. De 230.000 reclamaciones que hay. Aquí hay un problema de inseguridad jurídica ante la agencia tributaria que es realmente preocupante, y eso es una de las cuestiones sobre las que habría que corregir los próximos años, ¿no? Desde el punto de vista regional, y con esto acabo, y tampoco por daros muchos datos, también tenemos un índice, el mismo que os comentaba antes, de comparativa de la OCDE, de fiscalidad normativa, los tipos y tal, lo hacemos con todas las comunidades autónomas españolas, ¿no? Las 3 comunidades autónomas, como os podéis imaginar, que no voy a entrar en las peores, pero las mejores son la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y los vascos, ¿no? Es muy interesante porque aquellas comunidades autónomas con menores tipos normativos y con mayor competitividad fiscal son las que tienen mayor PIB per cápita, mayor productividad. De hecho, esas 3 comunidades autónomas son las que tienen un PIB per cápita superior a la media europea, las únicas españolas, y las que tienen una productividad superior a la media española y tienen un nivel de riqueza superior a la media europea. En el caso concreto de Navarra, es cierto que en términos absolutos la competitividad fiscal está situada entre las mejores de España, pero está perdiendo competitividad en los últimos años. Es decir, es muy importante que no se pierda esta competitividad fiscal porque es la clave
para digamos, para poder seguir manteniendo y que no haya, por ejemplo, cierres de empresas como está ocurriendo recientemente, ¿no? Y bueno, y a modo de conclusión, pues yo concluiría incertidumbre a nivel global. En España es una isla de crecimiento económico, pero no hay que ser autocomplaciente. Tenemos suerte porque estamos dotados de buena materia prima para crecer, que son buenas infraestructuras, energía barata, mucho dinero europeo, mucho dinero europeo y bueno, buena educación. Es decir, yo creo que tenemos una serie de factores que yo creo que son positivos, pero no podemos despilfarrar los recursos de los cuales estamos bien dotados, porque entonces perdemos una oportunidad histórica para estar en la vanguardia europea. Y con esto, pues bueno, espero haberos dado una visión más o menos general, ¿no?, de nuestra visión desde el Instituto de cómo vemos la economía española y la economía internacional.